Nuestra temática es acerca del orden de los espacios y la arquitectura. Trataremos de abordarla con una serie de preguntas y con el ejemplo de la casa Gilardi de Luis Barragán. La casa Gilardi de Luis Barragán. Elegimos un techo arquitectónico porque las emociones que acogen sus espacios son bastante peculiares. Bueno, la primera pregunta que nos planteamos es ¿qué es el orden? Y en términos bastante simples, el orden viene a ser en la manera en cómo están colocados diversos elementos, sean tangibles e intangibles, y que de esta manera, al estar bien colocados, hagan que un sistema tenga una funcionalidad adecuada. Estos elementos serán colocados de acuerdo a un buen criterio y de acuerdo también a una norma establecida. Luis Kahn, en su libro, nos da cabe resaltar que hay dos partes importantes que hablan acerca del orden. La primera que dice es que el orden está estrechamente relacionado con lo que es la creatividad. Y que es más, el orden viene a ser un motor de la creatividad. Lo segundo que viene a decir Luis Kahn es que el orden es un estado de conciencia y que éste irá evolucionando de acuerdo a la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras tengamos más orden en nuestras ideas y más orden en nuestra manera de pensar, tendremos mejores resultados al momento de diseñar. En la planta de la casa Gilardi vemos ya que fue diseñado bajo un modelo, digamos, predeterminado de la ubicación de los espacios, en cuanto a que los espacios que albergan funciones más íntimas están en plantas superiores, mientras que los espacios que albergan funciones menos íntimas, quizás más sociales, están en las plantas más bajas. La manera en cómo fueron ordenados estos espacios en el hecho arquitectónico responden a un criterio del arquitecto, ya que al no tener conflictos entre zonas privadas y sociales, generan una mejor funcionalidad de la arquitectura en sí, ¿no? La siguiente pregunta que nos planteamos fue ¿qué es el espacio? La arquitectura tiene al espacio como elemento primordial, lo pormenoriza y lo delimita mediante el volumen. Volumen arquitectónico y espacio arquitectónico son independientes y a veces su sensación y percepción no coinciden. Luis Kahn habla acerca de los espacios como cosas que aspiran a ser algo. Por ejemplo, en la casa Gilardi, el corredor no solamente se limita a su función de ser un espacio de transición, sino que aspira a ser algo más. ¿Quiere ser el corredor solo un corredor o quiere ser algo más? Otra pregunta que nos planteamos fue ¿cómo es que la luz puede influir en la manera de percibir un espacio? Bien, en la casa Gilardi vemos dos ejemplos bastante claros. Vemos tanto el corredor presenta una tonalidad un tanto amarilla, la cual pinta la atmósfera. Este color va relacionado un tanto con la orientación a la cual va la casa. Esta casa, como bien sabemos, está orientada a un aspecto un tanto religioso. Lo que entendió el arquitecto fue que el amarillo significaba la espiritualidad y él quiso manifestarlo a través de este espacio. Cuando uno ve este espacio, quizá lo más seguro es que sienta calma, tranquilidad y se acobije en él. El comedor también presenta ciertas peculiaridades en cuanto a la luz. No solo crea un juego interesante de la iluminación que va acompañada del color y vemos cómo es que baña la luz a este muro azul, sino también que junto con el agua generan en la persona el sentido de habitar un espacio. Y estas emociones propician a las personas ciertos niveles de reflexión para que puedan encontrarse quizás con ellas mismas. La casa Gilardi, como bien vemos, es una casa que no se abre tanto al contexto, más bien se interioriza un poco. En la fachada vemos que prácticamente es casi un muro ciego. Sin embargo, el interior se abre un poco más con algunos vanos a lo que es el jardín. Vemos que el jardín es una parte importante en este hecho arquitectónico. No solamente dota de iluminación y ventilación, sino también que genera experiencias internas, ¿no? Que ya las vimos, lo cual hace que el hecho arquitectónico tenga un adecuado confort ambiental. Antes de pasar a la siguiente pregunta, les dejaré un pequeño fragmento del video que encontramos acerca de la casa Gilardi. Pues aquí me tocó y me hice
a esta arquitectura. Decía Pancho Gilardi, cuando ya se estaba por morir, dice, es que nadie va a respetar esta casa, tú eres el único que la puedes respetar, tal y como lo que oías que decía el arquitecto Luis Barragán. La siguiente pregunta es, ¿cómo es que el orden de los espacios genere una relación entre la persona y la arquitectura? Bien, vemos en el corte que el comedor no está tan próximo a lo que es la cocina. Viene a estar más que todo al costado o cerca del corredor. Si ya bien tenemos una experiencia que nos transmitió ciertas emociones en el corredor, esta se va a potenciar más al ingresar al comedor, el cual tiene una experiencia un tanto más colorida, la cual también viene acompañada del elemento del agua. Acá venimos a hablar de lo que es la relación, y cuando hablamos de relación hablamos de emociones de por medio. Entonces, al generar la arquitectura, estas emociones hacen que la persona se relacione con ella, digamos, de una manera un tanto amigable, por así decirlo. Recordemos que a veces la relación entre la arquitectura y la persona va de acuerdo al hecho arquitectónico. Digamos que una iglesia no va a ser tan amigable, ¿no? Pues porque te sientes intimidado por la escala. Sin embargo, en este caso vemos que la arquitectura te acoge y te transmite esa tranquilidad. Quizá Luis Barragán puso este corredor justo con esta característica especial de que te tranquilice espiritualmente, porque consideraba que al momento de comer, el momento de compartir la comida es bastante importante, y lo vemos que en la actualidad se está perdiendo. Y bueno, pues quizás él pensó que un espacio para que te tranquilices emocionalmente, aún así vengas de afuera con un montón de problemas o con un montón o estresado o con varias cosas negativas, tengas este espacio para que te puedas tranquilizar y llegar en paz al comedor. Y bueno, eso es todo. Gracias por atender, si es que atendieron o se quedaron dormidos. Y al último nos dejaron una pequeña fracción de video que también me parece interesante. Barragán dice, ¿van a aguantar el rosa? Seguro que lo van a aguantar. Usted ponga lo que usted quiera. Yo no pinto verdes, los verdes se los dejo a la naturaleza.